Buenos días, mi nombre es Gabriela Vargas, soy estudiante de la maestría en Desarrollo Rural y para la actividad 2 de la clase de Reformas Agrarias y Políticas Públicas, en este video realizado junto a mis compañeros Fernando Gasca, Lina Henao y Antonio Pinto, vamos a realizar un análisis de la Ley 200 de 1936 en el marco de la cuestión agraria en el país, conectado con los mapas conceptuales que desarrollamos durante la primera actividad. Sin más que decir, empezamos. Muy buenos días. Mi nombre es Fernando Gasca Campillo. Soy estudiante de la maestría en Desarrollo Rural y vengo a hablar del tema sobre la Ley 200 de 1936, el tema la cuestión agraria. ¿Pero qué es la cuestión agraria? En Colombia históricamente se ha hablado de la cuestión agraria desde la concentración de la tierra, el despojo de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y colonos, y que se les ha negado el acceso a la tierra. Este problema ha sido el eje central en todos los conflictos sociales, económicos y políticos del país que tenemos conocimiento hasta la fecha. ¿Cómo pretendió la Ley 200 de 1936 responder a la cuestión agraria? Se toman 4 puntos muy interesantes. El primero, introdujo la función social de la propiedad para permitir la explotación de tierras improductivas, aquellas tierras que tenían dueño como tal, pero no estaban siendo productivas, se propuso la expropiación de las mismas. Se reconoció el derecho de posesión a campesinos ocupantes. Después de un tiempo de los campesinos estar ocupando una tierra, se les reconoce ese derecho como propietarios. Buscó reducir el latifundismo y redistribuir las tierras para promover la justicia social rural y, en conclusión, fue un intento de enfrentar el problema estructural de la tierra. Ahora veamos unas versiones críticas vistas desde la óptica de 3 autores diferentes. El primero, Orlando Falsborda, él reconoce que la ley es una ley simbólica y recordemos que la ley 200 es de 1936, habla del régimen de tierras como tal. Entonces, Falsborda argumenta que fue una ley simbólica que no transformó el latifundismo ni empoderó a los campesinos, o sea, fue como un saludo a la bandera. Seguimos con Taussig, quien argumenta que en el Valle del Cauca persistió la desigualdad y el dominio industrial tras la abolición de la esclavitud. Y para el Quintín Lame, ellos denunciaron que había un terraje en manos de otras personas y exigió la recuperación de estas tierras para entregárselas a las comunidades indígenas, quien, según ellos, son legalmente los propietarios. Bueno, pues todos esos autores coinciden en que el problema agrario requiere una transformación profunda y no solamente legal. Entonces, desde mi punto de vista, en Colombia se han hecho varios intentos de reforma agraria para hacer una redistribución de tierra, manejando la unidad agrícola familiar. Digamos que pienso que el primer intento de reforma agraria fue la colonización de la zona amazónica, los departamentos de Amazonas, Caquetá, y Putumayo, con personas, digamos, que venían huyendo de la violencia en 1948. Entonces, digamos que se hizo un proceso, aquí llegó la gente, tomó grandes cantidades y se quedó así. Y sigue en este momento grandes hectáreas de extensiones de tierra en manos de unos pocos y verdaderamente los que de pronto necesitan pequeñas extensiones para poder cultivar no tienen ese acceso a la tierra. Entonces, ya a manera de conclusión, considero que la Ley 200 de 1936 fue un paso importante hacia una concepción más justa de la propiedad de la tierra, a querer hacer una distribución mejor de la tierra, pero su impacto fue muy limitado por el poder de las élites de este país, todavía sigue siendo igual. Entonces la cuestión agraria sigue siendo una deuda histórica que necesita soluciones integrales, interculturales y estructurales para lograr una paz y una equidad en Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos.
yo vengo a hablarles sobre los éxitos de la Ley 200 de 1936. Hay unos 6 puntos relevantes e importantes sobre los éxitos que dejó esta ley y que fueron importantes para lo que se vino después en todo lo que tiene que ver con el proceso de tierras. El primer éxito que tuvo fue el reconocimiento de la propiedad con función social. Allí entonces pues marcó un cambio en el paradigma jurídico de la tierra al establecer que la propiedad debía cumplir una función social. Este principio permitió limitar los privilegios de la gran propiedad improductiva, exigiendo un uso eficiente de la tierra. Esto va muy de la mano con lo que dijo Sanabria en el 2021, donde él allí destaca que la ley intentó modernizar la estructura agraria a través de un marco legal que justificara la intervención estatal, abriendo camino al debate sobre la propiedad útil frente al latifundio improductivo. El segundo punto importante es la defensa del campesino poseedor de buena fe. Entonces, pues allí se reconoció a los campesinos como sujetos legítimos de derechos al proteger la posesión continua, pacífica y pública de las tierras. Esta disposición fortaleció su permanencia en el campo y sentó unas bases importantes para las luchas posteriores por el acceso a la tierra. Esto va muy de la mano con lo que dijo Borda en el 2009, donde allí resalta que la ley legitimó las luchas campesinas, dándoles un respaldo jurídico y favoreció la organización social rural, contribuyendo al surgimiento de movimientos agrarios y que exigían una distribución más justa de la tierra. El éxito número 3 es la regulación de la adjudicación de baldíos. Esta ley facilitó la entrega de tierras baldías a quienes las trabajaban de forma directa, fomentando la colonización agraria y la formación de pequeñas propiedades productivas en zonas marginadas. Quintín así lo describió y así lo expresó en el año 2021 desde la perspectiva indígena. Este tipo de leyes eran una oportunidad para exigir el reconocimiento de los territorios ancestrales, aunque aún limitadas por una visión mestiza del Estado y de la legalidad. El cuarto éxito fue la promoción del uso productivo de la tierra. Uno de los mayores logros fue forzar a los propietarios a utilizar la tierra de forma eficiente, lo que llevó a la modernización de las prácticas agrarias en algunas regiones y redujo la especulación territorial. Sanabria, en el 2021, decía que la ley 200 introdujo el concepto de productividad como criterio de legitimidad de la propiedad, lo que buscaba entonces dinamizar ese desarrollo rural en medio de una estructura agraria desigual. El éxito número 5 inició el rol de interventor del Estado en la cuestión agraria. El Estado colombiano, entonces, pues allí comenzó a asumir una responsabilidad o varias responsabilidades en el ordenamiento rural, rompiendo con la tradición del laissez-faire. Esto se expresó en medidas para garantizar el acceso a tierras y resolver conflictos de tenencia. Lo que fue Taussig y Rubo en el 2011, allí contextualizan cómo en regiones como en el Valle del Cauca, la intervención estatal se relacionaba con unas profundas tensiones entre antiguos esclavistas, terratenientes y comunidades afrodescendientes campesinas que buscaban autonomía económica. El éxito número 6 fue el precedente para futuras reformas agrarias. Esta ley 200 de 1933 no solucionó la cuestión agraria en sí, pero sentó unas bases importantes para que décadas más tarde o posteriores pues surgieran unas nuevas reformas, como lo es la ley 135 de 1961 y los debates contemporáneos sobre el acceso de la tierra. Recordemos que Borda en el 2009 y Sanabria en el 2021, ellos coincidieron mucho en que esta ley permitió una lectura crítica del campo colombiano y dio pie al desarrollo de una agenda política rural que continúa vigente hasta el Acuerdo de Paz del 2016. Entonces,
Con estos 6 éxitos que presentamos aquí en este video, podemos concluir pues, que la Ley 200 representó un hito histórico en lo que fue todo el tema de la reforma agraria en Colombia, ¿sí? Al introducir la idea que la propiedad de la tierra debía cumplir una función social y al abrir el camino hacia la justicia agraria. Aunque sus efectos fueron muy limitados por la resistencia de las élites, terratenientes y una débil implementación estatal, logró visibilizar esa problemática que había del latifundio improductivo y dar un reconocimiento jurídico a los campesinos y poseedores de buena fe. Su valor radica entonces más en un impacto simbólico y político que en sus transformaciones inmediatas, ya que inauguró un marco legal que sería clave para las reformas posteriores, como lo advierten Fals, Borda, Quintín y otros autores que mencioné en estos éxitos. Este proceso pues despertó una conciencia más crítica sobre el derecho a la tierra y contribuye a las luchas sociales de los pueblos campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, que aún hoy pues siguen reclamando un modelo agrario más equitativo y más incluyente. Entonces, con esta conclusión final, podemos identificar pues cuáles fueron los éxitos reales de esta ley. Muchas gracias. Para hablar de los fracasos de la Ley 200 de 1936, he organizado este mapa que contiene 6 ítems. El primero es la legalización del latifundio. Este es uno de los principales fracasos de la ley, ya que no hubo capacidad para modificar de fondo la estructura concentrada de la propiedad rural en el país. Y aunque se pretendía limitar el poder de los grandes propietarios y fomentar una distribución más equitativa de la tierra, lo que ocurrió fue lo contrario. Se fortaleció jurídicamente el dominio de los grandes terratenientes. El fracaso número 2 es la exclusión de los arrendatarios y apartaderos de la ley. Este es un punto crítico, ya que estos campesinos que vivían en condiciones precarias y dependían directamente de los terratenientes no fueron tenidos en cuenta dentro de las disposiciones de la ley, no se les ofrecieron mecanismos de protección legal ni se les reconoció como sujetos de reforma. Esto fue una omisión grave, ya que eran una parte grande de la población campesina y sin un marco jurídico que los respaldara quedaron a merced de los desalojos, contratos abusivos y arbitrariedades. El fracaso número 3 son los fallos en la implementación institucional, ya que aunque se crearon figuras como los juzgados de tierras, estos fueron eliminados pocos años después debido a las presiones políticas y a las limitaciones presupuestales. Los trámites para acceder a la justicia por parte de los campesinos eran difíciles y poco accesibles, lo que limitó la efectividad de los mecanismos legales que se ofrecieron en su momento. Y el fracaso número 4 es el uso regresivo de normas ambientales. Esta es otra contradicción importante que surgió, ya que si bien se avanzó en legislación ambiental en el país a través de medidas para la protección de bosques y zonas estratégicas para las fuentes hídricas, estas medidas fueron utilizadas frecuentemente por los grandes terratenientes como una justificación para desalojar campesinos de zonas altas o montañosas, en lugar de pues proteger al campesinado y generar una protección medioambiental de forma equilibrada. Estas disposiciones se convirtieron en un instrumento legal para reforzar los despojos. El ítem número 5 es la inoperancia de los mecanismos legales y la ambigüedad jurídica de algunos conceptos que se presentan en la ley. Conceptos como función social de la tierra, baldío o propiedad privada, también la prescripción adquisitiva y mecanismos legales como el derecho de compra y la misma prescripción adquisitiva quedaron atrapados en vacíos legales que impidieron que se hiciera una aplicación efectiva. El fracaso número 6 es la desmovilización política del campesinado, ya que esta ley tuvo un impacto político que, lejos de fortalecer el movimiento campesino, contribuyó a su desarticulación.
ya que se trasladó la lucha por la tierra del plano político al jurídico. Bueno, al mismo tiempo, digamos que la falta de resolución de del conflicto agrario en el país llevó a que se agravara el conflicto armado que se desarrollaría pues en las décadas siguientes hasta nuestros días. Con base en este análisis de la ley de tierras, se puede establecer vínculos con los textos de Falsborda que se abordaron durante la actividad anterior. Bueno, en el primer texto, que se llama Conducta Política como Reflejo de lo Agrario, que es de 1957, Falsborda propone una reforma agraria integral que debe considerar no solo la redistribución de tierras, sino también una modernización técnica, fortalecimiento de la infraestructura rural, educación técnica y cultural, créditos y comercialización agraria y un fortalecimiento comunitario en zonas rurales. Esto fundamentado en que las reformas deben basarse en cambios culturales para generar bienestar socioeconómico para los campesinos, aportar al desarrollo nacional y ser en totalidad reformas técnicas y humanas. En la descomposición del campesinado, que es de 1975, Falsborda habla de cómo las leyes pueden ser instrumentos para desintegrar al campesinado como clase social. Esto generando aún más concentración de la tierra, una proletarización del campesinado y la consolidación de un capitalismo agrario. Por otro lado, en El embrujo del Sinú de 1986, este autor habla de cómo estos medios de opresión y de represión llevan a que los campesinos formen organizaciones de resistencia y se organicen para contrarrestar esta opresión a través de prácticas artísticas o culturales o de actos de rebelión violenta. Esto sería todo, muchas gracias. Cordial saludo para todos, compañeros. Me presento, mi nombre es Antonio Pinto, teniendo en cuenta la actividad colaborativa en lo que tiene que ver con la Ley 200 de 1936. Nos repartimos los temas en el cual a mí me correspondió la función social de la ley 200 de 1936, ¿cierto? Si bien busca modernizar las relaciones de propiedades rurales en Colombia, tuvo como una de sus funciones sociales principales establecer la presunción de propiedades privadas sobre los fondos poseídos mediante la explotación económica del suelo, incentivando así la productividad de la tierra. Adicionalmente, buscó dirimir conflictos de tenencias y legitimar derechos de propiedades sobre terrenos de dudosa procedencia, intentando con ello participar en el ambiente rural y evitar mayores confrontaciones por la tierra. Asimismo, la ley contempló la función social de la propiedad, entendiendo que su ejercicio debería respetar la exigencia del interés general, la utilidad pública y las necesidades colectivas, promoviendo una visión de las propiedades ligadas a la productividad y los beneficios sociales. ¿Qué nos dice con esto? Que en cada rincón de nuestro territorio colombiano se debe ejercer la equidad en beneficio para todos los campesinos rurales. Es decir, que si hay que facilitarle o donarle o subsidiarle tierra a un campesino, pues esto se debe hacer para cada uno de ellos en cada región del país. Si hay que beneficiar con proyectos o con cualquier otra actividades, esto se debe hacer de forma general para todos. No se debe beneficiar a una persona y a la otra dejarla en el limbo, como dice uno. Gracias.